Entonces, bienvenido de nuevo a todos a esta sexta tutoría de la asignatura de investigación en educación matemática. En esta ocasión ya tenemos un avance de nuestro proyecto de investigación y estamos completando las partes del método científico para tener un informe final que presentar, ¿verdad? Así es que bienvenidos a todos. Ahora tenemos ideas para trabajar nuestro proyecto de investigación y queremos enriquecer, ¿verdad? Ese marco metodológico que tenemos y también el análisis de resultados que vamos a llevar a cabo. Así es de que vamos a irnos con la presentación de este día. Lo que nosotros pretendemos es, ¿verdad? Interpretar investigaciones del tipo cualitativo para enriquecer los conocimientos y los contenidos y generar también una propuesta de investigación a partir de la que ya se está realizando, ¿verdad? Así es de que estamos nosotros en una investigación cualitativa y la mayoría de ustedes ya lleva el capítulo 1, que sería el planteamiento del problema, el capítulo 2, que es el marco teórico, ¿verdad? Y entonces en el marco metodológico o metodología utilizada, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos qué es lo que nosotros tenemos que poner en este trabajo. Así que vamos a dedicar unos minutitos para analizar qué es lo que tiene que llevar este capítulo que vamos a incorporar a nuestro trabajo de investigación. Bueno, entre otras cosas, vamos a incluir el enfoque metodológico, ¿verdad? Cuando hablamos de un enfoque metodológico, este puede hacer referencia a una investigación cuantitativa, cualitativa o mixto, ¿verdad? Entonces puede que nosotros tengamos un enfoque exploratorio, un enfoque descriptivo, que podría ser causal relacional, ¿verdad? O bien en el enfoque cualitativo nosotros podemos hacerlo fenomenológico, etnográfico, un estudio de casos. En tutorías anteriores hemos hablado de hacer una investigación-acción o u otra, ¿verdad? Ese es el enfoque metodológico que vamos a explicar en este capítulo. En este enfoque, entonces, nosotros lo vamos a hacer por medio de citas, ¿verdad? Si decimos que estamos haciendo, por ejemplo, una investigación-acción, pues nosotros decimos, ¿verdad? Como Hernández Sampieri define una investigación-acción o un estudio de casos o una etnografía. Ahí vamos a hacer nosotros la descripción. También vamos a definir o a describir los métodos que se van a utilizar en esta investigación. Así vamos a ir justificando cada uno de los enfoques que nosotros presentamos en esta investigación para que el lector, pero a las personas a quienes se va a presentar la investigación, entonces sepan cuál es el método que se está utilizando en este caso. Aquí hay una camisa de fuerza porque ustedes obligatoriamente tenían que hacer una investigación cualitativa, pero en el próximo ciclo hacen la investigación cuantitativa, ¿verdad? Así que por ahora nos quedamos con cualitativas. Otro aspecto que vamos a agregar también en este marco metodológico tiene que ver con el diseño metodológico, ¿verdad? Si es una investigación experimental, no experimental o cuasi experimental. Entonces, si se tratase de una investigación que es de experimentación, es porque nosotros manipulamos las variables, la variable independiente para observar y medir su incidencia o la independencia, ¿verdad? Que tiene sobre la variable dependiente. Si nosotros estuviésemos llevando a cabo, ¿verdad? Un estudio de postprueba, entonces en este caso es porque repetimos por lo menos en dos ocasiones la experiencia para medir la presencia o la ausencia de los efectos observados durante la experiencia inicial. Y finalmente podemos decir, ¿verdad? Que si nosotros estamos utilizando un grupo de control, es porque de ese grupo, ¿verdad? De estudiantes, de maestros que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Tenemos control sobre la variable independiente y queremos incidir, ¿verdad? Para experimentar qué es lo que pasa con la variable dependiente. Entonces, uno de estos sería, ¿verdad? El que no está citado aquí, entonces sería el estudio que es no experimental, que muy probablemente sea el que vamos a llevar a cabo la mayoría. El siguiente paso sería cómo hemos sistematizado la variable, ¿verdad? La conceptualización, la operacionalización de las variables y los instrumentos que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad?
La mayoría de investigaciones cualitativas necesita la conceptualización y la instrumentalización de las variables. Entonces, a estas alturas, creo yo que la mayoría de ustedes tiene claro ya, ¿verdad?, cuáles son las variables que está llevando a cabo en su investigación. Muy probablemente no son solamente dos variables las que estamos utilizando, porque a la hora de investigar encontramos esas variables ocultas o calladas que se le llaman, ¿verdad?, que sí tienen que ver con el problema, pero no las enunciamos desde el inicio. Ahora, eso no significa que estén alejadas del problema o que las vamos a dejar fuera del estudio. Entonces, son las que nosotros vamos a conceptualizar, operacionalizar e instrumentalizar, ¿verdad?, para tener los valores. Eh, ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta operacionalización de la variable? Entonces, bueno, vamos a terminar quizás con las partes que lleva y luego vamos a pasar a esa parte. También aquí en este apartado del capítulo, ¿verdad?, de metodologías y métodos y metodologías utilizados, vamos a hacer una descripción de nuestro universo, población y muestra. En este nosotros vamos a describir, ¿verdad?, cuáles son el universo y la población que nosotros consideramos para el estudio. Muy probablemente en la mayoría de casos sean estudiantes o puede que tengan que ver también profesores y padres de familia, ¿verdad?, que son los que nos hacen el aporte de esta información relevante que nosotros vamos a llevar a cabo. Asimismo, vamos a enunciar también las fuentes de donde estamos obteniendo el conocimiento para esta información cualitativa. Pueden ser estudios recientes, repositorios de universidades. En la página se nos recomienda el RealSeed, que es un sitio seguro de información fidedigna que se puede utilizar para las investigaciones. Luego, pues también describimos, ¿verdad?, cuáles son las fuentes primarias y también las fuentes secundarias que nosotros estamos utilizando para esta investigación. Así es que, aclarado este punto, ¿verdad?, que nosotros lo podemos describir por medio de un párrafo o podemos ir citando, ¿verdad?, así uno por uno cómo es que vamos llevando a cabo nuestra investigación. Vamos a hacer una descripción de cómo hemos utilizado los diferentes métodos y las técnicas para recolectar los datos de nuestra investigación. La mayoría quizás pensamos en un cuestionario para poder obtener datos en una investigación cualitativa. Y es correcto, es un instrumento totalmente válido para llevarlo a cabo. Sin embargo, hay otros, ¿verdad?, como la observación, las listas de cotejo, también se pueden llevar a cabo dependiendo del estudio que nosotros llevemos a cabo. En este cuadrito pueden ustedes observar que si el método dice que es experimental, se presta perfectamente para hacer entrevistas, observaciones y cuestionarios. Si el método de investigación es de encuesta, también podemos utilizar el sondeo y el censo y la observación, ¿verdad? Y si estamos haciendo un método de análisis de huellas, aquí utilizamos análisis de contenido, análisis de registros estadísticos y análisis histórico. También podríamos agregarle a estos instrumentos que ya conocemos, ¿verdad?, los registros de observación, que serían totalmente válidos en una clase de matemática, los indicadores de logro también de los estudiantes. Pueden ser algunos que podamos utilizar en nuestra investigación cualitativa sobre matemática. Así que esto también se enuncia en el apartado del capítulo, ¿verdad?, que estamos analizando, que son los métodos o la metodología. Aquí, como bien ya mencionábamos, vamos a hacer una breve descripción de lo que tiene que ver con el universo, la población y la muestra. Puesto que ya hicimos el planteamiento del problema, la delimitación, entonces estamos bien claros en este aspecto, ¿verdad?, cuál es la población y la muestra que nosotros vamos a llevar a cabo. Pero nos preguntamos, ¿verdad? ¿Tengo que pasar el instrumento de recolección de datos a toda la población o tengo que seleccionar una muestra? Entonces sí podemos seleccionar una muestra, ¿verdad? Esta la podemos hacer por métodos probabilísticos o lo podemos hacer por métodos no probabilísticos. Si lo hacemos probabilístico, pues ya sabemos que podemos hacer nosotros un enunciado, nombrarlos como A, B y escoger solo los B o los números. Hay diferentes métodos que podemos llevar a cabo. O los podemos hacer aleatorios, ¿verdad? Introducimos los nombres de los estudiantes y vamos a escoger 20 o 25, que son los que van a formar parte
de los instrumentos de recolección. En otros casos también puede que la muestra se haga de manera estratificada. Por ejemplo, si nosotros tenemos, supongamos que estamos haciendo una investigación en séptimo grado y son 3 secciones, entonces tenemos una cuota que vamos a aplicar a cada uno de estas distintas secciones que vamos a investigar. Y pues cuando analizamos una muestra por métodos no probabilísticos, aquí lo vamos a hacer un poco más que todo a la conveniencia, ¿verdad?, de los investigadores, debido a los recursos, a las limitantes que podamos tener de tiempo o otras investigaciones que podríamos tener. Entonces podemos decir, ¿verdad? Yo de esta escuela voy a seleccionar a tantos estudiantes y de esta escuela vamos a seleccionar a tantos. Entonces ahí también podríamos hacerlo, ¿verdad? Por cuotas, como está presentado aquí en este diagrama. Así que si ya tenemos claro las fuentes, la población y la muestra, estamos listos para que nosotros podamos definir cuál es nuestra unidad de análisis, ¿verdad? Las características de la población y también el tamaño que nosotros vamos a utilizar. Ahora sí, ¿cómo podemos hacer nosotros la operacionalización de variables? Vamos a, puesto que todos estamos llevando a cabo una investigación cualitativa, les voy a presentar, vamos a ver un video corto donde se explica cómo vamos a utilizar la técnica para poder llevar a cabo la operacionalización de las variables. Entonces, vamos a ver el siguiente video. Solo de nuevo me hacen el favor de confirmar si se escucha. Analización de variables, lo primero que debemos es comprender qué es una variable. Una variable es una característica. ¿Sí se escucha? Pero se Quizás escucha, no. pero bien, o sea, bien suavecito, o sea, no, medio se Ujú. escucha. Vaya, Ujú. vamos a ver, aquí tenemos todo el volumen, permítame. Estoy con ruido. Bueno, vamos a intentar de nuevo. O cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. Las variables pueden ser, por su naturaleza, cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas se clasifican en discretas o continuas. Las variables discretas son aquellas que se usan para contar, porque aceptan solo números enteros, por ejemplo, contar número de pacientes, cantidad de hijos, número de estudiantes. Las continuas son aquellas que aceptan decimales y se usan para medir, por ejemplo, medir distancia, medir peso, medir estatura. Las cualitativas pueden ser dicotómicas o policotómicas. Una variable dicotómica es aquella que acepta solo dos categorías de respuesta. Puede ser entonces sí o no. Una variable policotómica es aquella que acepta tres o más categorías de respuesta. Podría ser nunca, algunas veces o siempre. Por su grado de complejidad, las variables pueden ser simples o complejas. Una variable simple es aquella que presenta de forma directa el indicador o unidad de medida que desea observarse. Y una variable compleja es aquella que está inmersa en una idea abstracta, como por ejemplo un objetivo general. Estas variables, para poder llegar a una conclusión o a una observación, deben ser descompuestas por lo menos en dos dimensiones, y cada dimensión a su vez debe descomponerse en diversos indicadores. Entonces, una dimensión es un elemento integrante de una variable compleja que resulta de su análisis y descomposición. Vamos a un ejemplo con la siguiente investigación. Se desea investigar la calidad de servicio que presta el Hotel Paraíso. ¿Cuál es la variable que se desea investigar? La calidad de servicio. Pero es una variable que no nos da un valor a observar de una forma directa, debemos descomponerla. En este caso se va a descomponer en tres dimensiones: calidad de servicio en la recepción, calidad de servicio en las habitaciones y calidad de servicio en el restaurante.
Yéndonos a la primera dimensión, calidad de servicio en la recepción, puede a su vez descomponerse en dos indicadores: tiempo que demora el huésped en registrarse y tiempo que demora el huésped en llegar a su habitación o en obtener el registro de su habitación. Mientras menor sea el tiempo en cada uno de estos dos casos, esto indicará que mejor es la calidad de servicio en la recepción. Entonces, en una investigación generalmente las variables van a surgir de los objetivos general, de los objetivos específicos. La operacionalización de variables nos va a ayudar entonces a construir un hilo lógico que mantenga la unión y la coherencia entre nuestras bases teóricas y nuestros instrumentos, además de dar una razón y un piso a toda la información que vamos a obtener y que luego vamos a analizar. Al identificar las variables que serán estudiadas, se pasa a establecer el significado que el investigador les atribuye dentro de la investigación. Con la operacionalización, se pretende entonces identificar los elementos y datos empíricos que expresen y especifiquen el fenómeno en cuestión. Con esto, se asigna significado a una variable, describiéndola en términos observables y comprobables para poder identificarla. Y por supuesto, en un futuro, sacar las conclusiones pertinentes. Yéndonos a un ejemplo. Esta investigación tiene como objetivo general analizar la actitud de los docentes ante la implementación del uso de las TIC como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco del proyecto Canaima Educativo. De este objetivo general surgieron dos variables. Una era actitud de los docentes hacia el uso de las TIC y la otra el uso de los componentes de las tecnologías para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada una de estas variables debe ser definida y esta definición conceptual va a surgir del marco teórico. Esto no lo vamos a sacar sino de nuestro marco teórico. Después que la hemos construido, en aquel momento la traemos acá de una manera resumida y la ponemos en la operacionalización. Luego, cada variable va a estar descompuesta en las respectivas dimensiones. En este caso, la primera variable se va a descomponer en tres dimensiones: componente cognoscitivo, componente afectivo y componente conductual. Y la segunda variable en dos dimensiones, hardware y software. En el caso de la primera dimensión, componente cognoscitivo, esta a su vez se descompone en experiencia y conocimiento en el uso de las TIC y creencias sobre el uso de las TIC en el aula. Fíjense que luego viene una columna que se llama ítem. Aquí se van a colocar los números que identifican cada uno de los ítems del instrumento que nos van a ayudar a responder esos indicadores. En este caso tenemos un solo instrumento y nos están diciendo que los ítems o preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 van a responder el indicador referente a experiencia y conocimiento en el uso de las TIC. Vamos a ver. En este instrumento la primera pregunta es si realiza cursos de especialización, la segunda si asiste a talleres de formación en TIC, la tercera si lee manuales, la cuarta si visita páginas con el fin de aprender a usar algún software y la quinta si visita páginas con el fin de mejorar el uso de un software. En sí, todas estas preguntas nos llevan a responder si realmente tiene o no experiencia y conocimiento en el uso de las TIC. Y así sucesivamente, cada pregunta de nuestro instrumento va a responder un indicador que a su vez va a responder una dimensión y en última instancia todo ese conjunto va a ser la respuesta de nuestra o nuestras variables. Bien, jóvenes, espero que con esta pequeña presentación. Bueno, entonces ahí vimos este pequeño video, es cierto, ¿verdad? Tiene el volumen bastante escaso. Con respecto a cómo hacemos la operacionalización de las variables. No sé si alguien ya la trabajó o al ver este video le queda alguna duda de qué es lo que vamos a hacer.
Si no, a veces hasta que estamos haciendo las operacionalizaciones es cuando nosotros tenemos las dudas, ¿verdad? Vaya, entonces después yo les comparto el link en el grupo para que lo puedan observar, porque sí, el volumen está bastante corto del grupo. Entonces, ya cuando nosotros llegamos a ese punto, ¿verdad? De tener operacionalizadas nuestras variables, entonces ya la siguiente etapa sería definir nuestro instrumento de recolección de datos, ¿verdad? Un cuestionario, una lista de hoja de observación, etcétera, el que nosotros estamos presentando. Veamos por aquí tengo algunos ejemplos de cómo en algunas investigaciones hacen este capítulo, que es el que queremos dedicarle un momento en esta ocasión. Vaya, espero que puedan seguir observando, sí, ¿verdad? La pantalla. Este primer ejemplo que vamos a analizar dice que es una tesis de grado, uso de plataformas virtuales en el ejercicio de la docente en las licenciaturas en Ciencias de la Educación con especialidad en Matemática, Administración Escolar, primer y segundo ciclo, básica y lenguaje y literatura de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Entonces, el investigador aquí lo que ha tratado de plantear, ¿verdad? En el problema es cómo se utilizan las plataformas virtuales para la enseñanza de la educación superior. Aquí pueden observar ustedes la situación problemática que él ha enunciado. Al final lo presenta en una forma de pregunta de la siguiente forma. El tema, dice, de la investigación es el uso de plataformas virtuales en el ejercicio de la docencia en la licenciatura en ciencias, y ahí define la carrera. Entonces, la investigación se realizará en el uso de plataformas virtuales por parte de catedráticos y alumnos del plan especial y su impacto en la formación académica de los nuevos estudiantes que iniciaron su estudio en el 2018. Posteriormente hace la justificación. Veamos cuál es el objetivo general de esta investigación para comprender la metodología y también los instrumentos que se presentaron. Conocer, dice el objetivo general, el uso de la plataforma virtual que realizaron los maestros del plan especial como herramienta pedagógica en la formación de nuevos profesionales integrados al plan especial en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente en el año 2018. Y los objetivos específicos: definir el uso de plataforma virtual por parte del docente universitario en las diferentes especialidades que sirve el plan especial, identificar el rol que desempeña la plataforma virtual como herramienta pedagógica en el desarrollo de las asignaturas que se imparten en las diferentes especialidades en el plan especial. Luego, comprobar el beneficio que tienen el uso de plataformas virtuales en la unidad académica de planes especiales. Entonces, otro detalle importante es las preguntas de investigación, ¿verdad? El autor de esta investigación no planteó una sola pregunta, sino que lo hizo con 3. ¿Cuál es el uso que presenta la plataforma virtual en la realización del trabajo académico de los docentes universitarios del plan especial en las diferentes especialidades del proyecto académico? Segunda, ¿cuál es el rol que desempeña la plataforma virtual como herramienta pedagógica en el desarrollo de la asignatura que se imparte en las diferentes especialidades del plan especial? Y tercero, ¿cuál es el beneficio que tiene el uso de plataformas virtuales en la unidad académica de planes especiales y de las carreras? Entonces, ahora que ya conocemos los objetivos y las preguntas, el autor presenta su marco teórico y por aquí creo que estaba enunciando vamos a buscar el capítulo 3, donde se enuncia la metodología utilizada. Vale, y eso está por aquí, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 3, marco metodológico, aquí el autor ha explicado cuál es el tipo de investigación que va a llevar a cabo, los métodos que lleva, así como los instrumentos. Entonces dice que para poder implementar un marco metodológico es imprescindible contar con la claridad, que es la investigación científica. Ahí presenta una definición,
Luego dice, el método que se aplicó dentro de esta investigación es el cuantitativo, que utiliza el investigador por parte que es útil durante el proceso. Por lo tanto, es flexible y dinámico. Debido a esto, los métodos no pueden ser del tipo general. Aquí hace una referencia, Navas establece que el método, bueno, ahí hace un comentario, ¿verdad? Aquí describen este párrafo por qué es aplicable este método, ¿verdad? A este tema que está descubriendo. Y luego pasa a describir el tipo de investigación. Existen diversas opciones que el investigador tiene para dirigir su proceso. Cabe mencionar que tomó en cuenta la naturaleza del estudio. En ese sentido, el enfoque que se utilizó es del tipo cuantitativo. Respecto a esto, Hernández Sampieri lo caracteriza de la siguiente forma. El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Y entonces ahí está definiendo. Presenta un estudio de tipo cuantitativo, dice, en la cual se utilizó la recolección de datos a una medición numérica y un análisis estadístico. Posteriormente, explica aquí el autor, ¿verdad?, cuál es su población y la muestra que va utilizando. Así que dice, en el estudio que se realizó se tomará en consideración un muestreo probabilístico, en el cual la muestra elegida de forma aleatoria al azar, procurando que tenga la mayor representatividad. Se seleccionó a 171 alumnos que se encontraban inscritos en el plan educativo y se utilizó el muestreo aleatorio por conglomerado, el cual se utiliza cuando los individuos de la población constituyen agrupaciones naturales, como por ejemplo los grupos de una clase. Entonces dice que finalmente la población es pequeña, de 27 docentes que imparten la asignatura. Ahí trabajó con las dos poblaciones que estaba llevando a cabo. Luego el autor pasa a describir cuáles son los métodos y las técnicas que está utilizando. El anterior dijo que era entrevista semiestructurada a profundidad. El siguiente es un cuestionario. Y finalmente una guía de observación. Aquí tiene un fuerte, ¿verdad? Porque tiene más de 2 instrumentos. Entonces esperamos que la triangulación de datos sea bastante buena cuando son tres instrumentos. Finalmente se analizan los resultados por medio de la gráfica que ya presentan aquí. Y en anexo me imagino que está el cuestionario que ha elaborado el investigador. Después de las referencias. Entonces aquí pueden observar ustedes la guía de observación para docentes que se presenta, el número de aspectos a evaluar, sí y no, ¿verdad? Utiliza periódicamente la plataforma, incluye el programa de la cátedra, realiza evaluaciones en la plataforma, se han realizado foros en la plataforma, la información que se incluye en la plataforma tiene relevancia y pertinencia con la asignatura, y así, ¿verdad? Los documentos enviados son revisados por el docente, se realizan exámenes o laboratorios, se suben videos relacionados con la cátedra, hay indicaciones sobre aspectos formales de cómo realizar la investigación y ahí está denotado. En el anexo número 2 incluyó el cuestionario que se utilizó para llevar a cabo esta investigación. La pregunta 1 dice, ¿conoce la herramienta tecnológica Schoology y su aplicación en la universidad? ¿Con qué frecuencia hace uso de la plataforma virtual para apoyar su labor pedagógica? Permítanme, regálenme un segundito. Vaya, entonces estábamos analizando las preguntas. En la tercera dice, sube o envía tareas del aula virtual del plan alternativo. En el aula virtual se habilitan adecuadamente los espacios para subir las tareas. El profesor publica en el aula virtual las notas de las diferentes. Bueno, y ahí siguen las preguntas, ¿va? Las estoy leyendo para ver el orden que llevan de relevancia, ¿va? Esperamos que en el centro del cuestionario las principales sean las que tienen ahí, ¿verdad? Este aspecto. Y otros dos que se anexan, ¿verdad? El protocolo de la entrevista estructurada. Aquí está la matriz de análisis que se ha presentado con respecto a la información obtenida
para cada pregunta y se finaliza con esta tabla resumen de la guía aplicada, ¿verdad? Vaya, entonces no sé si les sirve, les genera alguna duda, observar lo que se está haciendo ahí en ese trabajo. ¿No? Vaya, entonces, cuando estamos haciendo una investigación podríamos pensar, ¿verdad? Este trabajo que analizamos no tenía hipótesis, a pesar de que es una investigación cuantitativa y la operacionalización de variables no se incluyó en el reporte. Entonces, veamos otro ejemplo en el cual sí se han incluido los, los valores que estamos esperando observar en esta clase, ¿verdad? Vaya, esta es otra tesis también del repositorio de la universidad. Este se llama Uso del software GeoGebra como herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría de quinto grado de educación matemática del centro escolar Anselma Sánchez de Mancilla. Y ahí está la fecha de la Unión Santa Ana, no, del municipio del Congo, Santa Ana 2018. Vaya, entre algunas cosas que vamos a denotar, ¿verdad? El análisis aquí nos interesa el capítulo de la metodología, ¿verdad? El planteamiento del problema que hacen los investigadores, la situación problemática, los resultados PAES 2015-2016, ahí se presentaron y ahí estaría definido, ¿verdad? Entonces, no hay pregunta de investigación. En la justificación del problema, el objetivo general, ¿verdad? Este sí nos interesa para analizar el cuestionario. Dice, describir la forma de implementación que los docentes de quinto grado de educación básica le dan al software de GeoGebra en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría en el Centro Escolar Anselmo, Cantón El Guineo, Centro Escolar Unión Centroamericana. Los objetivos específicos, determinar cuál es el nivel de dominio que los docentes tienen en la manipulación y aplicación de software. Identificar si el docente incluye en la planificación de los contenidos el área de geometría, actividades que requieran el uso de software GeoGebra. Analizar la aceptación que muestran los alumnos en el desarrollo de contenidos de GeoGebra cuando incluye actividades en el software de GeoGebra. Estos autores sí han presentado preguntas de investigación, también 3. ¿Cuál es el dominio que el docente tiene en el manejo y aplicación del software de GeoGebra? El docente incluye en los contenidos del área de geometría actividades que requieran el uso de GeoGebra y si muestran los alumnos aceptación, ¿verdad? Bien tomados de los objetivos específicos. Luego se presenta el marco metodológico de esta investigación. Nos interesa el número 3, ¿verdad? ¿Qué sería el marco? La metodología utilizada. Aquí está. Entonces, en este caso dice una investigación que está dirigida a la obtención de conocimientos, ya sea nueva o corregir algunos que han sido abordados, es necesario utilizar un método que dirija dicha investigación. Entonces, dicen ellos, el enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos. Permite desarrollar preguntas o hipótesis antes y después la recolección y análisis de datos. Esto nos permite descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes. Bueno, ahí continúan ellos anotándolo. Entonces, lo que están definiendo es cómo se utiliza el enfoque cualitativo. Finalmente, ellos dicen, en esta investigación se usó el tipo de estudio descriptivo, entonces es cualitativo, ¿verdad? Como lo describe Hernández Sampieri, busca examinar, especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Es por ello que en esta investigación se pretende describir el nivel de aceptación y asimilación que posee el docente para enseñar y el alumno y utilizar el software de GeoGebra como estrategia de enseñanza-aprendizaje en el área de la geometría a nivel de quinto grado. Luego han descrito ellos cómo llevaron a cabo la investigación en 3 momentos importantes. Para este estudio definiremos la palabra diseño, que según Sampieri es como el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información.
Y ahí en esos 3 párrafos han descrito los momentos, ¿verdad?, que llevaron a cabo la investigación. En el siguiente apartado pueden observar ustedes que se describe cómo es la población o el universo de estudio, cuántos estudiantes tiene el centro escolar y cuántos docentes tiene, ¿verdad? Entonces, aquí está la población descrita de los 5º grados y me imagino que aquí atrás especificaron cuál sería la muestra, ¿verdad? En este caso, la población de estudio es de 120 estudiantes y 3 docentes. Lo importante aclarar es que la población docente y estudiantil es poco. Por lo tanto, todos los docentes que imparten la asignatura de matemática en 5º grado y los alumnos pertenecen a este grado serán objeto de estudio. O sea que ellos ocuparon toda la población para llevar a cabo. Después han presentado las técnicas en los instrumentos de investigación, la encuesta, hayan explicado en qué consiste, la observación, y en instrumentos de investigación ya está el cuestionario y una lista de cotejo. A continuación, aquí podemos observar cómo los investigadores presentan su operacionalización de las variables en el capítulo de la metodología, ¿verdad? Aquí está la pregunta de investigación, la variable, ¿verdad? Posteriormente los indicadores, los ítems que han ellos obtenido de estos indicadores y a qué instrumento se refiere, ¿verdad? Si a la encuesta al docente, al cuestionario o a la guía de observación. De nuevo en la segunda parte. Y en el siguiente capítulo se analizan los resultados, ¿verdad? Por curiosidad, veamos el cuestionario cómo está redactado y los instrumentos de recolección de datos. Aquí está en anexo, ¿verdad? Esta se llama la encuesta al docente, dice. ¿Existe aula informática en el centro de cómputo? ¿Con qué recursos cuenta la institución? ¿Qué actividad se desarrolla con frecuencia en el centro de cómputo? Y ahí esperamos que vengan ya las preguntas. Bueno, ¿considera que la utilización del software educativo ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Ha recibido capacitación? ¿Posee grado digital? ¿Cuáles son los software matemáticos o programas educativos que están instalados en las computadoras del centro escolar? ¿Cuáles plataformas virtuales? A nivel de conocimiento que posee sobre el uso de tecnología y si el centro escolar cuenta con acceso a internet. Aquí estaría la segunda parte del cuestionario. Esta sería la encuesta, pero es la que se llevó a cabo a los estudiantes. Aquí hay que recalcar, ¿verdad?, que si tenemos un instrumento para el docente y otro instrumento para el estudiante, entonces eso es lo que se llama triangulación de datos, ¿verdad? Que la información obtenida por los docentes se va a comparar con respecto a la información obtenida con los estudiantes. En el análisis de datos nosotros podemos hacer una gráfica comparativa y decir, ¿verdad?, qué dijeron los profesores y qué dicen los estudiantes. Y de ahí nosotros sacamos una conclusión. Aquí presentan ellos los instrumentos que han utilizado, los cuestionarios. Vamos a ver. Y ahí están esta quizás sería la guía de observación, ¿verdad?, que ya va a la parte de anexos. Bueno, entonces así hemos analizado 2 ejemplos de cómo se presenta este capítulo 3 de la metodología. No sé si queda alguna duda, algún comentario. ¿Alguien ya lo empezó a trabajar? ¿No? ¿Algún comentario o duda? Sí, claro, ¿dónde los podríamos enviar? Al grupo de WhatsApp quizás sería lo más idóneo, ¿verdad?, para que ustedes lo puedan revisar. Vaya, entonces, siguiendo con la presentación, otro aspecto que también no me gustaría pasar por alto en esta tutoría
es el de cómo nosotros evaluamos una investigación cualitativa. Entonces, al final, todos ustedes van a tener una investigación cualitativa y nosotros vamos a observar, ¿verdad? Entonces, vamos a valorar la credibilidad, ¿verdad? La transferibilidad, la dependencia o la fiabilidad que tiene, ¿verdad? Y la objetividad que tiene la investigación. Cuando nosotros hablamos de la credibilidad de la investigación, ¿verdad? Observamos la participación que tuvieron los investigadores, si la triangulación de datos que se llevó a cabo es bastante fuerte, ¿verdad? Si los instrumentos de recolección de datos nos permiten tener, ¿verdad? Que esa investigación fue fuerte, ¿verdad? Y bien cimentada. También podríamos validar, ¿verdad? La transferibilidad de esta investigación. Esto se refiere, ¿verdad? Al muestreo que se llevó a cabo, a la recogida abundante de datos, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos pocos datos, pues entonces puede serlo. Ustedes por estadística saben, ¿verdad? La ley de los números grandes dice que a mayor sea el número que nosotros investigamos, pues mejores resultados podemos tener. Con respecto a la dependencia, ¿verdad? Nosotros analizamos la identificación del estatus y el rol del investigador. La identificación del análisis de datos también tiene muy importante en una investigación cualitativa, ¿verdad? Y cuáles son los métodos que se llevaron a cabo. No tendría sentido, ¿verdad? Una investigación que tenga un planteamiento del problema bien profundo, un marco teórico también bastante profundo, pero el análisis de datos se queda bastante corto. Así es de que este también es otro criterio para poder evaluar una investigación cualitativa. Y finalmente, ¿verdad? Sería la objetividad. Si podemos comprobar que los participantes estuvieron, si los datos definitivamente se recogieron, ¿verdad? Y la triangulación de los datos también se puede llevar a cabo. Algunos estudiantes incorporan en anexos algunas fotografías de cuestionarios llenos o algunos que son relevantes, ¿verdad? Por los comentarios, quizás incluimos algunas preguntas abiertas y lo que opinan los docentes, padres de familia o estudiantes se considera bastante relevante. Entonces podría agregarse en esta parte. Credibilidad entonces está orientado, ¿verdad?, al valor de verdad que tiene la investigación y se trata de contrastar las creencias y las preocupaciones del investigador con respecto a las fuentes que se han obtenido de los datos, ¿verdad? Cuando hablamos de que sea transferible el conocimiento, corresponde a la validez externa de la investigación, ¿verdad? Al grado en que los sujetos investigados son representados por el universo y si entonces nosotros analizamos los contextos en los que estos se están llevando a cabo, ¿verdad? La dependencia y la confirmabilidad de la investigación tiene que ver, ¿verdad?, con la fiabilidad de estudios que nosotros estamos haciendo. Y el cuarto criterio sería la confirmabilidad, que corresponde a la objetividad de la investigación que estamos llevando a cabo. Ahora, en este caso, la rúbrica que nosotros tenemos para evaluar el trabajo ya está en la plataforma. Ustedes la pueden revisar para saber qué es lo que se les va a calificar en el informe final que ustedes van a presentar, ¿verdad? Ahora en plataforma creo que la última actividad que se va a asignar es el análisis de una tesis que se encuentra ahí. No sé si ya está asignada la actividad. Vamos con la segunda entrega del avance y el ensayo, ¿verdad? Creo que sí, ya está, ¿verdad? Por lo menos este ensayo. No, es para el 31. No, todavía no se encuentra. Entonces, en plataforma van a encontrar ustedes un ejemplo de una tesis en la cual se nos pide que hagamos el análisis de esta tesis, ¿verdad? Así es que ahí lo vamos a hacer. Con gusto, solo me regala su nombre y número de teléfono para agregarlo al grupo. Vaya, entonces vamos a pasar a esta segunda parte de la tutoría en la cual se nos ha presentado una
investigación que ustedes la van a leer con cuidado, ¿verdad? Y van a hacer las actividades que se ha presentado aquí en la plataforma. Yo creo que ya le habíamos echado un ojazo en esta asignatura, así que vamos a analizar de qué se trata. La tesis se llama La práctica de la enseñanza de las matemáticas a través de las situaciones de contingencia y la autora es Alicia Zamorano Vargas. Es una investigación de tipo cualitativo que se llevó a cabo, ¿verdad? Y está bastante completa por sus partes que tiene. En los antecedentes ella explica que es profesora de matemática y cuando tuvo sus primeras clases, ¿verdad? Se dio cuenta de que lo que planificaba para ser una maestra de matemática no siempre funcionaba a la hora de llevarlo a la clase. Así de que en alguna conferencia que asistió, ¿verdad? Comenzó sus estudios de doctorado y dice que buscó ayuda, ¿verdad? Ahí dice que fue cuando por sorpresa en el primer curso del máster en investigación de didáctica de las matemáticas llevó a sus manos el artículo, ¿verdad? Que se llama Content Knowledge for Teaching. ¿Qué lo hace especial? Y aquí fue donde comenzó a conocer, ¿verdad? Esta teoría del conocimiento especializado del profesor de matemática. Y se dio cuenta de que hay varios componentes en conocimiento, no solo el conocimiento matemático, sino que también se dio cuenta de que hay un cuarteto, ¿verdad? De conocimiento didáctico que necesita el profesor de matemática para llevarlo a cabo en la práctica educativa. En especial, ella denuncia en este párrafo de la siguiente manera: el problema que me sucedía como profesora de diseñar una planificación y no siempre poder implementarla es descrito en la literatura como un problema global de la práctica de la enseñanza. En particular, dice Rowland, Husted y Whites, 2005, describen las características de una clase de matemática, donde se ponen en juego conocimientos específicos de la enseñanza y que ellos organizan en 4 dimensiones de la enseñanza, que lo denominan el Knowledge Quadrant. La cuarta de las dimensiones que describen en este modelo es la que denominan contingencia, es decir, aquellas situaciones no planificadas y que no ocurren mientras se enseña. La explicitación de una dimensión de la clase que atiende a estas situaciones no planificadas me permite deducir que la práctica docente necesita de una investigación profunda para conocer y dar herramientas del profesorado para cuando se tenga que enseñar. Es decir, ¿qué es lo que ella llevó a cabo en esta investigación? Eso, ¿verdad? Cómo se desarrollan las situaciones de contingencia en una clase de matemática. Y así continúa haciendo su descripción, ¿verdad? De cómo se llegó a presentar de este tema y empezó a estudiarlo. Algunas dice preguntas que surgió, ¿verdad? ¿Qué características tienen las situaciones de contingencia y cómo éstas se relacionan con el conocimiento matemático que provee el profesorado? ¿Cómo identificamos las situaciones de contingencia? ¿Qué conocimientos disciplinares y de enseñanza de la matemática son movilizados? Y también como qué consecuencias tienen las decisiones del profesorado en el desarrollo de la clase durante la contingencia. Pues son algunas de las preguntas que le quiso dar respuesta, ¿verdad?, en esta investigación. En este caso, la autora dice que enuncia, ¿verdad?, que lo que se está haciendo es un análisis del marco propuesto a través de este marco de 4 conocimientos para que sugirieron los autores y es lo que se quiere analizar. En los objetivos que presenta la investigadora son los siguientes: analizar situaciones de contingencia y la incidencia del conocimiento matemático del profesor para su gestión. Veamos que claramente se advierten las variables, ¿verdad?, las situaciones de contingencia y la incidencia del conocimiento matemático del profesor para su gestión. Los objetivos específicos: identificar las situaciones de contingencia que se producen en la sala de clases. Segundo, relacionar las situaciones de contingencia con el conocimiento matemático e interpretar la gestión del profesorado lleva en estas situaciones de contingencia. De nuevo, si ustedes lo valoran, pueden observar la lógica que llevan las estrategias específicas, ¿verdad? Identificar, relacionarlas y por último interpretar. Es lo que nosotros evaluamos, ¿verdad?, en un trabajo cualitativo.
Posteriormente, en el capítulo 2, la autora empieza a definir, ¿verdad?, todos estos conceptos que ha habido, a qué se le llama este cuarteto de conocimiento de los profesores de matemática, qué son las situaciones de contingencia, ¿verdad?, que se está presentando. Conocimiento. Aquí hace una referencia, ¿verdad?, a algunos trabajos que se han hecho anteriormente con respecto a estos investigaciones en situaciones de contingencia, y en este párrafo que está ahí señalado lo está marcando. Posteriormente, en el marco metodológico, hace el siguiente enunciado la autora. Como hemos mencionado, dice en capítulos anteriores, esta investigación tiene por objetivo general analizar situaciones de contingencia y la incidencia del conocimiento matemático del profesor para su gestión. Esto quiere decir que tendremos que estudiar en profundidad situaciones particulares de la clase y describir la gestión que utiliza el profesor. De manera más específica, nuestros objetivos apuntan a la identificación de las situaciones de contingencia que se producen en la sala de clases mientras el profesor enseña matemáticas, a partir de indicadores sistemáticos para sus desencadenantes. También a relacionar las situaciones de contingencia con el conocimiento matemático para enseñar, tanto en lo que se refiere al conocimiento disciplinar como al conocimiento para la enseñanza. Y finalmente, interpretar la gestión que el profesorado lleva a cabo de estas situaciones y de contingencia a partir del conocimiento. En este capítulo, dice la autora, se va a detallar los aspectos metodológicos que han guiado la investigación, ¿verdad? Así es lo que nosotros queremos hacer en este apartado. Perspectiva metodológica, dice. La naturaleza de los objetivos de esta investigación apuntan a una comprensión de la complejidad de la enseñanza para interpretar la ingestión del profesor de matemática en situaciones de contingencia. Tal como describían Bell y Cohen, dice, la enseñanza se da en los detalles, en particular en la interacción de los alumnos con los profesores sobre ideas particulares en circunstancias particulares. Por tanto, la gestión que el profesor realiza en estos eventos complejos y difícilmente generalizables, lo que necesita, dice, de una comprensión detallada y minuciosa de las interacciones que se dan en el salón de clases. Entonces, a continuación empieza a detallar, ¿verdad?, a qué se le llama una investigación del tipo cualitativo en este párrafo, y enuncia finalmente ella, ¿verdad?, que, como describe en Stake, dice, los investigadores que siguen los métodos cualitativos buscan perfeccionar la búsqueda de la comprensión para realizar un trabajo con mayor profundidad, exhaustividad a la investigación cualitativa, y se realiza a través de episodios o testimonios, ya que esto, además de dar a conocer una mejor comprensión del caso estudiado, permite una interpretación a partir de los marcos teóricos que sostienen la investigación. Por esta razón, dice, nosotros hemos optado por utilizar el método estudio de casos, y en concreto nuestros casos serán episodios de enseñanza que se caracterizan por ser situaciones contingentes. Entonces, miren, aquí en este capítulo la autora dejó claro, ¿verdad?, por qué escogió una investigación cualitativa y por qué se dejó llevar por el estudio de casos, ¿verdad? Así que es lo que se pretende en este capítulo. Luego continúa ahí haciendo la presentación, ¿verdad?, de por qué lo consideró de esta manera. ¿Cómo se van a recolectar los datos? Pues dice la autora que para la recolección de la información asistieron a clases de diferentes profesores de sexto año de enseñanza primaria y primer año de enseñanza secundaria en la ciudad de Barcelona, y observamos y videograbamos las clases. En esta investigación lo que se hacen es analizar las grabaciones de las clases. Esta información, dice, que les permitió mejores oportunidades de análisis y descripción de las situaciones de contingencia. Luego, en el siguiente capítulo, número 4, analizan ellos los resultados de la investigación, ¿verdad?, y recuerdan sus objetivos. Así es que dice que la metodología que escogieron es cualitativa y el estudio de casos, por lo tanto pasan a analizar los resultados.
Finalmente, la manera en cómo se analizan los resultados en conclusiones aquí es bastante curioso. Me gustaría que lo pudieran observar. Para finalizar con esta memoria de tesis, dice, dedicamos el capítulo a presentar las conclusiones de nuestra investigación. Recordemos que nuestro objetivo general de investigación es analizar situaciones de contingencia y la incidencia del conocimiento matemático del profesor para su gestión. Para ello establecimos 3 objetivos específicos. Nuestras conclusiones se sistematizarán en torno a estos 3 objetivos. Y para mostrar tanto el proceso detallado de la investigación como los principales resultados obtenidos en el capítulo anterior, bueno, ahí dice que van a hacer el análisis de lo que está. Y ahí está el primer objetivo, ¿verdad? Identificar las situaciones de contingencia en la clase de matemáticas. Para la identificación de estas situaciones de contingencia, lo primero que realizamos consistió en detallar los desencadenantes para estas situaciones. Los indicadores que utilizamos fueron los señalados por Rowland, Jared y Whites, 2011, ideas de los estudiantes, ideas del profesor y disponibilidad de las herramientas. Estos indicadores fueron los que nos permitieron descomponer la contingencia en situaciones que las desencadenaban y posteriormente la gestión del profesorado. Por esta razón, el análisis de nuestros episodios se organizó en 4 apartados: la descripción de cada uno, en el detalle del desencadenante, la respuesta del profesor y análisis de la gestión de contingencia. Entonces, aquí presentan ellos cada clase que grabaron, ¿verdad? Y hacen el análisis de esos 4 componentes. Luego se pasan al objetivo número 2, relacionar las situaciones de contingencia y el conocimiento matemático. Y empiezan a hacer la descripción de cómo llegaron a esas conclusiones, ¿verdad? Conclusión final, dice. Finalmente, queremos destacar que el trabajo fundamental de esta tesis ha consistido en relacionar los marcos teóricos del cuarteto de conocimiento y el conocimiento específico de Rowland. Esta relación nos ha permitido analizar la contingencia, que es una de las categorías del conocimiento matemático, a partir de algunos subdominios del modelo de Bell. Producto de nuestro trabajo es que coincidimos con esta investigadora en cuanto a los subdominios presentes en la contingencia. Sin embargo, dice, producto de este análisis observamos que la dificultad para detectar las lagunas de conocimiento que poseerían los profesores, por lo que no podemos asegurar que un determinado profesor no posee los conocimientos necesarios para una enseñanza afectiva. Solo podemos asegurar que en los episodios de contingencia analizados, el profesor o el profesorado no ha sido capaz de movilizarlo. Eso se puede deber al hecho de que la contingencia es una situación no planificada y que requiere de una intervención inmediata. Si pensamos en la gestión de la enseñanza, concordamos con lo expuesto por Rowland, Turner y Whites y Hampstead, que es mérito reconocer las ideas de los alumnos y responder hábilmente a los alumnos para que estos creen nuevas conexiones y lograr aprender. Y que también es posible que el profesor no responda a todas las intervenciones de los alumnos para la cuestión de tiempo. Entonces vean que las conclusiones presentadas revelan, ¿verdad?, que es una investigación muy profunda la que se llevó a cabo, y finalmente la autora termina presentando la referencia, ¿verdad?, a las que ha llevado a cabo, en este caso del análisis. Entonces, el documento completo está en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar. Es una tesis bastante profunda. No analizamos cómo se presentó el análisis de resultados, solamente llegamos a las conclusiones, al marco metodológico que ahí teníamos nosotros en cada uno. Entonces, en líneas generales, es lo que tendríamos que analizar en contenido para esta tutoría. Ahora vamos a dedicar este restante del espacio por si ustedes tienen algún avance o algo que queramos revisar, ¿verdad?, de su investigación. No sé si alguien ya consultó la fecha del segundo avance. 13 de junio. 13 de junio. Vaya, entonces quiere decir que hay tiempo, ¿verdad? Todavía. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Helen García. Fíjese que va con el documento que nos presentó hace poquito.
Ujú, Entonces, mi pregunta es, ella fue como resolviendo cada objetivo, ¿verdad? Los objetivos específicos, ¿verdad? ujú. Eso lo vamos a hacer nosotros también en el trabajo. Fíjese que es una técnica que se utilizó para llegar a cabo las conclusiones. Ahora, ustedes la pueden utilizar o pueden utilizar otra. La mayoría utiliza un método directo, ¿verdad? Las conclusiones enunciadas y así se presentan, ¿verdad? Digamos que es una opción de poderlo hacer. Bueno, sí, porque me gustó ese método que utilizaron. Es que está muy bonito, por eso yo lo incluí, Ujú. ¿verdad? Porque usted se fija que todo el trabajo tiene un hilo conductor, nunca se desvió del tema, ¿verdad? Siempre habló de situaciones de contingencia, cómo los aborda el profesor, entonces está muy bonito, ¿verdad? Como le repito, el documento está completo en la plataforma para que lo puedan descargar. Bueno, gracias. Ujú. Entonces, vaya, el compañero Wilson dice lo siguiente. Uh, vaya, las calificaciones del primer avance. Fíjese, Wilson, que en el caso de usted ha sido un olvido porque ya lo analizamos y se los presenté lo tengo escrito. Ahora por la tarde se los hago llegar para que ustedes los tengan. Y disculpen el retraso. Vaya, no sé si hay otra consulta o tienen un material que quisieran proyectarlo y hacer el avance. Observen que hemos visto varias cosas, ¿verdad? La operacionalización de variables, el capítulo de marco metodológico, el análisis, ¿verdad? Y la parte final que tiene que ser. Todo lleva bastante tiempo, ¿verdad? Y bastante recursos y energía para elaborar, ¿verdad? Desde un cuestionario, una observación, así es de que falta mucho trabajo prácticamente.